eh, tenemos pues una actividad muy interesante, ¿sí? Pero me gustaría leerlos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero saber si se me escucha y se ve bien. ¿Me confirman, por favor? Sí se la escucha, estimada. Buenas tardes, buenas tardes. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a iniciar. El día de hoy en dificultades de aprendizaje vamos a hablar acerca de los casos, ¿ok? ¿Qué tipo de actividades se pueden realizar con ciertas dificultades específicas de aprendizaje? Recuerden que en la clase anterior hemos estado hablando acerca de las necesidades educativas especiales, ¿sí? Estas necesidades educativas surgen por la falta de control posiblemente ante ciertas situaciones o dificultades, y estas dificultades están enfocadas específicamente al aspecto de aprendizaje. Ahora, si hablamos acerca de estas dificultades de aprendizaje, recordemos que desde la primera clase hemos estado enfocándonos en base a las propias necesidades que tiene el estudiante, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuál vendría a ser el contenido del día de hoy, ¿sí? El día de hoy, primero vamos a tener unas preguntas de interacción, como para recordar un poquito todo lo que hemos estado avanzando semana a semana, ¿ya? Al mismo tiempo, tenemos pues la atención en cuanto a la diversidad, ¿sí? Los problemas de aprendizaje como tal, la clasificación de las dificultades de aprendizaje, los problemas generales, porque hay problemas generales, así como problemas específicos, el bajo rendimiento global, la dependencia al contexto, razones para los problemas de aprendizaje, causa u origen de estos problemas generales de aprendizaje y los casos. ¿Ok? Así que vamos a empezar entonces. Muy bien. En cuanto a los trastornos de aprendizaje, surgen ciertas dudas. Estas dudas se van a ir respondiendo conforme se va desarrollando la clase. Así que sí me gustaría su participación por el chat, y si surge alguna pregunta, la pueden realizar, ¿ok? Porque la finalidad es que ustedes logren identificar una dificultad de aprendizaje o un trastorno dentro del proceso de aprendizaje, ¿no? De esta manera, como docentes, van a poder trabajar pues, con estudiantes y poder orientar al padre de familia, ¿sí? Entonces, las preguntas vendrían a ser las siguientes, ¿no? ¿Las dificultades escolares son sinónimo de un trastorno general del aprendizaje? Es decir, ¿esta dificultad escolar es específicamente un trastorno? ¿Se podría catalogar como trastorno? ¿Los trastornos del aprendizaje tienen un origen biológico? ¿Existen sustentos que digan que tienen un origen biológico? ¿Es netamente orgánico? ¿Estos problemas de aprendizaje pueden tener un origen medioambiental, es decir, por parte de la interacción del sujeto con el medio? Ahora, si son problemas específicos, son diferentes a los generales, ¿cuál vendría a ser la diferencia entre un problema general con un específico? ¿No? Y si hablamos acerca de la diversidad, existe una diversidad dentro del colegio, los problemas de aprendizaje forman parte de esa diversidad, y cuál vendría a ser pues los modelos más adecuados para un docente, para la aplicación práctica del docente. ¿Ok? Entonces, ante esta situación, lo que vamos a hacer es tratar de responder las preguntas que surgen a raíz de, de esto, ¿no? A raíz de lo que se está expresando, ¿ok? Si hablamos acerca de la diversidad, esto está enfocado posiblemente al aspecto de atención. Vamos a basarnos primero en la atención. ¿Por qué? Existen estudiantes con problemas de discapacidad, posiblemente, problemas de salud, problemas de aprendizaje, pero ¿qué es lo que involucra?
Si hablamos acerca de una discapacidad, así como hemos estado observando en la clase pasada, está enfocada al área intelectual, al área auditiva, visual, física y autismo. ¿Ok? En el caso de problemas de aprendizaje, está enfocado al aspecto de lectoescritura, es decir, leer y escribir, y los problemas pues, matemáticos, que están involucrados con el conteo. ¿Sí? Dificultades para identificar pues, números, cantidades específicas. Si se habla acerca de un problema de salud, el asma, la epilepsia, problemas del corazón, ¿no? Son afecciones médicas que de alguna manera también dificultan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Existen, sin embargo, otros factores. Por ejemplo, el TDAH, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, también causa dificultad en el proceso de aprendizaje. También está relacionado con su origen étnico, ¿sí? Si es que el aspecto cultural influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sí, porque la experiencia del individuo con el medio es completamente distinta, ¿ok? Esto también trae consecuencias en base a la interacción que pueden tener con otros estudiantes. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos hablando de la lengua originaria, ¿cuál es la lengua que se utiliza en cuanto al medio? ¿No? Si estamos hablando del quechua, en la región sierra, por ejemplo, del país, si estamos hablando del Ashaninkan, que es la región selva, por ejemplo, ¿no? Entonces, son distintos factores que están involucrados con este proceso de aprendizaje. ¿Sí? Al mismo tiempo, el talento y la superdotación forma parte de la diversidad. ¿Ya? También las víctimas de violencia o de cualquier otra índole forma parte, o bueno, tendría que estar relacionado directamente con las dificultades en este proceso de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, si hablamos de problemas de aprendizaje como tal, los problemas de aprendizaje afectan pues, la capacidad de aprender. Todo problema de aprendizaje puede estar generado por alguna causa. ¿Sí? ¿Cuáles vendrían a ser las causas para que yo pueda decir realmente existe un problema de aprendizaje? Bueno, el aspecto del habla, cuando el estudiante tiene dificultades para hablar, para leer, para escribir, ¿sí? Esas son dificultades evidenciables. O sea, es algo que ustedes podrían eh, observar de manera inmediata, ¿no? También está el aspecto de comprender lo que las personas dicen, ¿sí? ¿Cómo es eso de comprender? El interpretar las frases o las expresiones. Y eso se puede alcanzar a través de la interacción en base a la comunicación. No es que eso sea observable de manera inmediata, ¿no? Sino eso se da a través de pues, el desarrollo de una serie de preguntas, ¿cierto? Si hablamos acerca de preguntas, las preguntas pueden ser variadas, ¿ok? Uy, por ahí en el chat me dicen que no se escucha. Los demás me escuchan, pueden colocar en el chat, por favor, si se llega a escuchar. ¿Sí? Se escucha abajo, dice. A ver. Ah, un poco ronca, lo siento, es mi voz natural. Pero bien, a ver, vamos a tratar voy a subirle un poco el micrófono, ¿ya? El volumen del micrófono para que me logren escuchar del todo, ¿ok? Muy bien, listo. Ahora sí, vamos a ver. Entonces, en base a estas dificultades, también está o formarían parte del proceso el aspecto de resolver problemas matemáticos. Esto, por ejemplo, está vinculado netamente con situaciones en donde el individuo trate de desarrollar algo que se plasme en eh, en algún ejercicio, por ejemplo, ¿no? Este tipo de ejercicios
se puede desarrollar de manera activa en la hora de clase o lo puede evidenciar el padre de familia cuando se encuentra en el aula, ¿ok? O en el aula, la tutora, en este caso en el casa, y cómo es que lo observa el padre, haciendo actividades y demás, ¿ya? También se observan dificultades de aprendizaje en el acto de poner atención, cuando surgen actividades específicas, ¿no? ¿Cuáles vendrían a ser esas actividades específicas? El acto de poder interactuar con los demás. Y para interactuar con los demás, netamente estaría vinculado, pues, estas habilidades sociales, ¿no? El conversar, el compartir, el tener a sus pares dentro de un solo ambiente para poder comunicarse y transmitir cualquier tipo de información, ¿ya? Los niños pueden llegar a tener más de un tipo de trastorno de aprendizaje, por si acaso, ¿sí? Acuérdense de lo que hemos estado hablando en cuanto a las necesidades de los estudiantes, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo se clasifican estas dificultades de aprendizaje? Se clasifica de forma general, porque hay problemas generales, y hay trastornos, pues, específicos, ¿ya? Problemas generales y problemas específicos. Si hablamos de problemas generales, estos son globales, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que está vinculado a la mayor parte de las áreas. Interfiere de forma significativa en dónde? En el área académica, en las actividades de la vida diaria, en habilidades sociales, es decir, está relacionado con todo tipo de ambiente, ¿ok? No es solamente ocurre esto en el colegio, no. Ocurre esto en el colegio porque se evidencia en su rendimiento académico, pero al mismo tiempo ocurre esto en casa, ¿no? Ocurre esto en su club deportivo, ocurre esto en la parroquia, ocurre esto en cualquier situación, en su grupo de teatro, no lo sé. Entonces, hay muchas áreas que forman parte de la vida del estudiante. Se interfiere con estas áreas de manera general. ¿Y cómo es que yo puedo observar eso? Por su lentitud para aprender o también el interés para aprender. La deficiencia en el aspecto de atención a los estímulos escolares y la dificultad pues para concentrarse en realizar distintas tareas. ¿Y a qué me refiero con distintas tareas? Es algo práctico y sencillo, ¿no? El aspecto de concentrarse en distintas tareas es, ok, yo te estoy solicitando, por ejemplo, que dentro de una tacita, ¿ya? Coloques ciertas piedritas de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, por ejemplo. Entonces, estas son actividades motoras, ¿cierto? Pero lo que estoy haciendo es que el estudiante realice una acción, que es el acto de colocar, ¿sí? El acto de colocar una piedrita dentro del recipiente. El estudiante que tiene 4 o 5 años y presenta dificultades de aprendizaje, no va a poder entender la instrucción y prácticamente no va a poder colocar tal vez de uno en uno, de dos en dos, en cuanto a cantidades. Simplemente puede agarrar todo y lo puede vaciar, ¿ok? Entonces, aquí es donde hay una lentitud en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ok? No se pueden concentrar en cuanto a determinadas actividades. No es que allá no se concentra en hacer solo matemáticas, no, sino son en varias actividades, ¿ya? Por eso es que son problemas generales, ¿ok? ¿Qué otros aspectos
se deben considerar. Bien, se deben considerar la situación de dificultad, ¿sí? Esta dificultad que tiene está relacionado a su propio nivel educativo. ¿A qué me refiero con nivel educativo? Si tienen consultas, lo pueden escribir por favor en el chat, ¿ok? El nivel educativo, por ejemplo, yo espero que un estudiante de 5 años, ya pueda escribir. Es lo que yo espero, porque su desarrollo indica que ya puede hacer trazos fijos dentro de su desarrollo. ¿Qué pasaría si es que tiene 5 años y no logra escribir y solo hace líneas, pero sus trazos no son firmes, sino son como rayas? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tiene una dificultad. Y esa dificultad está relacionada específicamente con su edad, ¿no? Entonces, aquí es donde se hace un comparativo de qué es lo que se debe hacer con lo que no se debe hacer con el estudiante, porque algunos dicen, ya, no, es que necesita disciplina, y recurren al castigo físico porque no saben qué es lo que deben hacer, ¿sí? Ahora, si hablamos de dificultades, existe un tipo de inteligencia específica, ¿no? Si se tiene una dificultad específica y está afectando esto, su propio desarrollo, adaptación, interacción con su medio, resolución de problemas dentro de su medio, dentro de sus actividades, entonces se está hablando ya se estaría hablando acerca de una discapacidad cognitiva, y eso lo vimos en la clase pasada, ¿sí? La capacidad, por ejemplo, de lectura se encuentra por debajo del nivel escolar. Todos esperan que en 4º grado ya pueda leer textos, ya pueda realizar parte de analogías e inferencias, por ejemplo. Pero en realidad, ¿se realiza? No se realiza. Entonces, ¿por qué es que no se realiza? ¿O por qué es que el estudiante no lo realiza? Porque tiene dificultades, ¿sí? Mucho ojo, porque una situación es discapacidad, discapacidad sensorial, por ejemplo, discapacidad cognitiva, ¿sí? Pero cuando se habla de un problema general de aprendizaje, aquí no hay déficit sensorial. O sea, no es que exista un déficit en la parte visual, dificultades visuales o dificultades auditivas, no, sino es un problema cognitivo, ¿sí? El aspecto de discapacidad visual, por ejemplo, yo me pongo lentes y ya puedo ver bien, ¿no? O sea, no me genera un problema del aprendizaje en realidad. Este problema del aprendizaje está vinculado netamente con el procesamiento de información, ¿sí? Si hablamos de un tiempo específico, un estudiante puede escribir la letra A en 20 segundos. Este estudiante que tiene un problema general del aprendizaje lo va a hacer en 50 segundos. Se va a demorar mucho más, ¿ok? En el caso de existir algún déficit sensorial, o sea, alguna situación de visión y audición, estos procesos cognitivos exceden a las de déficit sensorial. O sea, no es que yo voy a tratar de hacerle algún tipo de operación o colocarle algún tipo de aparato para que pueda escuchar y con eso mejora su problema de aprendizaje. No, es que el problema cognitivo excede a este déficit sensorial, ¿no? Y bueno, la comprensión de lo que escucha es mejor de lo que se lee. El aspecto de leer, comprender y expresar es muy distinto. El estudiante prefiere escuchar para poder expresar, ¿ok? Muy bien. Entonces, sigamos. Vamos a ver.
Si tienen preguntas, ya saben, pueden colocar las preguntas en el chat, ¿ok? Muy bien, tenemos en este caso el bajo rendimiento global. Este bajo rendimiento global son manifestaciones, ¿ya?, que perjudican al estudiante, pero está relacionado exclusivamente en el desempeño escolar, ¿ya? En el desempeño escolar. Por eso es que aparece ahí bajo rendimiento global, ¿ok? Bajo rendimiento global. El rendimiento académico es bajo. ¿Y por qué es global? Porque hay varias áreas. Es decir, no tiene problemas solo en matemática o comunicación. No, tiene problemas en matemática, comunicación, ciencias sociales, ciencia ambiental y demás. El problema es de manera global, ¿no? El procesamiento de información es de manera global, ¿ok? Muy bien. Sigamos. A ver, vamos a ver. Dependencia al contexto. Vamos a ver. Esta dependencia al contexto, ¿ya?, está relacionado al sistema educativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se vincula con las políticas que se establece en cada país en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, antes se evaluaba de cierta forma aquí en Perú, ahora se evalúa en base a indicadores y competencias. Hay un cambio de objetivo en el programa académico. Se trata de adaptar al estudiante, ¿no?, a este nuevo objetivo. Y su nivel de exigencia aumenta considerablemente. ¿Qué es lo que se espera del estudiante? Por eso en cada clase, cuando un docente planifica su clase, tiene que saber cuál es el objetivo de la clase. No se les va a ocurrir en el momento hacer una clase. Se tiene que realizar y se tiene que preparar la clase con anticipación para poder establecer el objetivo y al finalizar se hace una retroalimentación y de esa manera se logra conocer cuál vendría a ser el logro alcanzado por el estudiante. Por eso es que siempre se hacen preguntas al finalizar la clase, ¿ok? Ahora, se presenta tanto en niños que no tienen una estimulación cultural, ¿no?, como en aquellos cuya maduración neurológica no les permite adquirir los aprendizajes programados. Cuando hablamos de maduración neurológica, estamos hablando acerca de su desarrollo en el aspecto neurológico. Por ejemplo, existen pruebas psicológicas que aplican los psicólogos específicamente para poder identificar si existe una dificultad neuropsicológica, ¿sí? Si existe tal vez una lesión cerebral o una posible lesión cerebral. Dentro de estas pruebas está el test visomotor de Bender, por ejemplo, ¿no? O el test de retención visual de Bender. Es un ejemplo. Son dos pruebas que se aplican, en el caso del Bender, se aplican para niños de 5 años a 10, de 5 a 10 años. Y en el Benton se aplica desde los 8 años en adelante. ¿Y qué es lo que se observa? En el Bender se evidencia en la prueba si tal vez el estudiante tenga pues algún tipo de problema o lesión cerebral, ¿no? Un problema neurológico que le impida comprender bien ciertos aspectos. Y en el Benton es acerca de la percepción de figuras. Si se puede establecer alguna diferencia en cuanto a esta percepción, ¿sí? Si la percepción de la realidad es parecida a la percepción
generada, pues, de manera mental, a su capacidad mental, ¿ok? Así que son pruebas que de alguna forma ayudan a identificar este tipo de maduración neurológica, ¿ok? Muy bien. ¿Cuáles vendrían a ser las razones, ya? Las razones para que existan problemas de aprendizaje. Y aquí nos vamos a enfocar un poquito, ¿ya? Si hablamos acerca de los factores, tenemos factores que se tienen el propio menor, ¿ok? O también existen factores que están relacionados al ambiente. Y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan el día de hoy, a poder identificar. Por ejemplo, factores que solo están relacionados con el menor, la inteligencia. Su coeficiente intelectual es único del menor. Es una razón para que tenga algún problema de aprendizaje, sí. Si tiene algún tipo de diagnóstico limítrofe o algún tipo de discapacidad intelectual leve, moderada, entonces el menor tiene problemas. Y no es que se deba a un factor ambiental, es netamente del menor. Así como su estado de salud, si tiene alguna enfermedad médica, ¿no? Si tiene problemas de la vista o tiene problemas del oído, tiene problemas también en la personalidad, trastornos específicos de aprendizaje, que vendrían a ser pues algún tipo de trastorno de aprendizaje. Y pues los trastornos mentales. Recuerden que la clase pasada sí hemos visto estos trastornos específicos del aprendizaje como parte de otros diagnósticos y se habló acerca de la dislexia y de la discalculia, ¿cierto? Ok. ¿Y cuáles vendrían a ser los factores ambientales? O sea, no es solamente el individuo, sino es el ambiente que lo rodea, el colegio, la comunidad, la familia, ¿sí? Es, por ejemplo, el lenguaje en el hogar. Si en el hogar no manejan un lenguaje fluido, entonces no esperen que el menor maneje un lenguaje fluido, ¿sí? La atmósfera del aprendizaje en casa, el acto de violencia. ¿Cuántas veces hemos observado actos de violencia? Y el estudiante tiene, pues, problemas en cuanto a este tipo de atmósfera. ¿Por qué? Porque si está en un medio en donde todos gritan o hablan fuerte y demás, la comunicación que va a manejar el estudiante es, me gritan, entonces, como me gritan, yo tengo que gritar. Y cuando llega al colegio, el estudiante se va a comunicar solo gritando. Entonces, ahí es donde existe un problema dentro del aprendizaje en casa, ¿no? O tal vez la mamá o el papá le enseña, pero a golpes, ¿no? ¿Cómo no vas a saber? Y le empieza a pegar. Entonces, el estudiante en el colegio, cada vez que se equivoca, va a hacer esto. No, no me pegue. O simplemente no lo van a decir. ¿Por qué? Porque tiene un problema dentro de este ambiente que es casa, ¿no? Los problemas familiares, las separaciones, el divorcio también es un aspecto emocional que hace que el estudiante no pueda, pues, aprender. ¿Por qué? Porque está en un proceso tal vez de duelo emocional, ¿no? Y esto hace que no logre expresar sus propias emociones, ¿sí? Entonces existen problemas netamente emocionales, ¿ya? Los cambios de escuela considerablemente, porque, ojo con esto, es lógico que cuando exista un cambio de colegio, la estrategia que pueda tener el colegio
para que el estudiante pueda aprender es muy distinta a la estrategia del colegio anterior. Entonces, por eso que aquí muchos dicen, les choca, ¿no? Es que en realidad está siendo afectado su proceso de enseñanza-aprendizaje por el tipo de estrategia que se ha estado estableciendo. La estrategia en un grupo, con un grupo de estudiantes, es muy distinta a estrategias con un nuevo grupo de estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estos cambios de escuela de un lugar a otro requieren un proceso de adaptación. Yo no puedo esperar que mi hijo siempre saque A en un colegio y cuando vaya al otro colegio, lo primero que hacen los padres es reclamarle al profesor y decirle, pero mi hijo tenía A, en el otro colegio tenía A, ok señora, ok señor, pero son los mismos temas, son los mismos cursos, no, está aprendiendo algo nuevo. ¿Es la misma estrategia? No. ¿Es el mismo ambiente? ¿Está con los mismos amigos? No. Entonces, este cambio de escuela hace que surja un problema, pues, que está vinculado con un factor ambiental. El ausentismo, la deserción educativa. ¿Cuánto ha aumentado en deserción educativa, no? Y la calidad también del colegio. No es lo mismo recibir a un estudiante, ¿no? Interactuar con él en un aula de clase con 15 estudiantes en comparación de otra aula con 25 estudiantes. La población es mucho mayor, ¿cierto? No es lo mismo que el estudiante tenga a un profesor, a que el estudiante tenga un profesor y un auxiliar de apoyo. No es lo mismo. Existen factores que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso es algo que se debe comunicar a los padres. Porque los padres, cuando reclaman ante estos problemas de aprendizaje, reclaman y no dicen, mi hijo se jaló, sino dicen, a mi hijo el profesor lo jaló. Pero no es el profesor quien jala, ¿no? Es porque el estudiante necesita seguir una serie de metas durante el año para que pueda tener una calificación y pueda de esta forma pasar de año, ¿no? Pero ¿qué pasaría si es que estas dificultades afectan a cada una de las metas? Por eso es necesario una evaluación psicológica, ¿ok? Porque tanto los factores que tiene el menor con los factores ambientales, ambos hacen que se presenten dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y los procesos o progresos educativos no son del todo satisfactorios. Por ejemplo, si hablamos acerca de un grupo de estudiantes que a todos les enseñan lo mismo, a todos se le aplica la misma estrategia, entonces, ¿por qué algunos sacan más nota que otros? Está relacionado netamente con la forma en cómo ellos interpretan la información, ¿no? No es lo mismo que un estudiante recibe esa información de manera asertiva, pero en su casa el estilo de comunicación es agresivo, ¿no? Entonces, el entorno familiar no es el adecuado. ¿Va a poder hacer sus actividades? No. Es necesario que utilicen un escritorio, una silla, una mesa, una silla dentro del hogar para que puedan concentrarse en hacer su actividad y con el televisor apagado para que no se sobreestimulen y no focalicen su atención en otra parte. Existe diversidad y existen muchos tipos de atención, sí, pero no sobreestimulemos al menor. Y eso es algo que ustedes tienen que explicarle a los padres, porque la mayoría desconoce de este tipo de situación. Las desconoce considerablemente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ciertas causas y orígenes de estos problemas generales de aprendizaje. Hoy día nos estamos basando en estos problemas generales
¿ya? Los casos sí son diversos, pero porque la semana pasada, la clase pasada, hemos visto todo lo que está enfocado a dislexia, discalculia y problemas específicos, ¿ya? Muy bien. Entonces, en el caso del niño, ¿qué es lo que está ocurriendo con el niño? Primero, el déficit atencional. ¿Qué es lo que pasa con los estudiantes que tienen TDAH? ¿Qué es lo que pasa con los estudiantes que tienen dificultades en tratar de mantener algún tipo de comunicación? Hay dificultades, ¿no? El aspecto de impulsividad con esos estudiantes que tienden a explotar, a estallar, a gritar, a tirarse al suelo, a hacer pataletas. ¿Por qué? Porque no tienen una adecuada comunicación o no han podido comprender algo, ¿no? Los estudiantes con discapacidad intelectual. ¿Se acuerdan cuántos tipos de discapacidad intelectual existen? Sí, el moderado es lo que se encuentra en las instituciones educativas, ¿no? El limítrofe, el leve, es lo que, para llamarlo diversidad, se observa, la mayoría, algunos estudiantes no han sido diagnosticados, y eso es un problema. ¿Por qué? Porque es una causa. Si el estudiante tiene una discapacidad intelectual leve, el proceso de enseñanza-aprendizaje para él va a ser mucho más lento. Y eso trae como consecuencia algún tipo de problema en el aprendizaje, claro que sí. Pero si yo digo, qué raro, es porque no me presta atención, seguro está aburrido, qué sé yo, no le doy prioridad, el estudiante no va a aprender. ¿Cuál es el aporte que le da el docente al estudiante para que aprenda? ¿Cuál es ese aporte? Nos ponemos a pensar, ¿no? También nos ponemos a recapacitar y reflexionar como docentes. ¿Cuál es esa inmadurez emocional? Esa inmadurez emocional debe estar vinculado con la falta de autogestión o de gestión de sus emociones. Cuando el estudiante tiene problemas para poder decir lo que realmente quiere, ¿no? Muchos no logran ser escuchados. ¿Por qué no logran ser escuchados? ¿Qué es lo que está pasando para que el estudiante no logre ser escuchado? ¿No? Existe una actitud pasiva para el aprendizaje y hay una carencia de motivación. ¿Cómo es eso de actitud pasiva? Es que el estudiante que va al salón de clases se sienta, solamente toma nota y nada más, no participa, no interactúa con los demás, no hay debate, solo llega, se sienta y escribe todo. ¿Y cómo es el docente? Solo dicta, dicta, habla, 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 ¿no? No hay un periodo de tiempo en donde, a ver, preguntas, cuéntame qué es lo que has entendido, qué es lo que se ha comprendido. No hay, no existe. Entonces, la actitud es pasiva para este proceso de aprendizaje. Existe también alteraciones emocionales, las alteraciones depresivas o ansiosas que se pueden evidenciar en el menor. ¿Cómo es eso de las alteraciones emocionales? El menor puede estar pasando, por ejemplo, con duelo. ¿Cuántos niños y adolescentes se han atendido en periodo de pandemia por duelo, por una pérdida de un familiar que ha sido cercano? ¿Se ha hablado acerca del duelo? No se habla en el colegio acerca del duelo. Se debe hablar, claro que sí, sobre todo por procesos de pandemia. Estamos en post-pandemia. En pandemia ha existido un proceso de duelo y nadie habla del duelo, sobre todo en niños y adolescentes. Hablan del duelo en el adulto mayor, pero no estamos olvidando de el duelo en este proceso, ¿no? En el niño. ¿Cómo se puede manejar el duelo en el niño? Si el niño sabe que existe una hora en la cual su abuelito, por ejemplo, traía siempre el pan todos los días para tomar lonche,
Este niño de 3, 4, 5 años espera con emoción al abuelito. ¿Qué pasó en periodo de pandemia? Existe un duelo, el abuelito fallece. ¿Cómo lo vas a trabajar con el niño? ¿Cómo le vas a explicar a ese niño que siempre espera a su abuelito sentado para que coma con él en el lonche, que trae pan? ¿Cómo le explica? Existe un problema ahí. Si no lo sabes manejar, no lo maneja de manera adecuada, entonces el estudiante va a tener problemas emocionales, no va a poder expresar, porque no sabe, algunos no saben lo que está ocurriendo. ¿Y los padres qué hacen para protegerlos? No, no le digas. Y le dicen, se ha ido de viaje, ya va a regresar y demás. Hasta que tenga un poco de más de edad para poder explicarle lo sucedido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Existe un problema, una alteración emocional. Las diferencias socioculturales también, porque cada uno se ha criado de cierta forma. Lo que a mí me enseñan aquí en Perú, la forma en cómo me enseñan en Perú, es distinto como me enseñan en Venezuela, tal vez, porque está relacionado por el lenguaje. A pesar que hablemos español, nuestras palabras son diferentes, ¿no? Igual que en República Dominicana, por ejemplo. Nuestras palabras son distintas. ¿Y cómo es que son distintas? ¿Cómo es que son diferentes? ¿No? Estamos hablando de un mismo significado, de varios significados, ¿cierto? Entonces, esto también es una causa para un problema general de aprendizaje. En las familias, ¿qué es lo que está pasando en las familias? Manejo inadecuado de la situación escolar, es decir, tareas, estudios, horarios, no es el adecuado. La familia no lo hace, no colocan un horario específico, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los estudiantes cuando llegan del colegio? Si es que no se quedan en la tarde en el colegio. Llegan, tiran su mochila, comen mirando televisión, se van a dormir o quieren salir a jugar un rato, después despiertan, regresan de jugar y recién se preocupan por la tarea. Y ni siquiera es la tarea de ese día, es la tarea que se tiene que presentar al día siguiente. ¿Se dan cuenta? No hay límite, no hay respeto por la situación en casa. Y eso es algo que se le tiene que hablar al padre y concientizar con el padre. Clima familiar, ¿cómo va esa relación entre los padres? ¿Cómo va la relación de, solución de conflictos entre los padres? Porque hay discusiones, ¿verdad? ¿Cómo es que son las discusiones? Algunos se agreden hasta físicamente delante del menor. Observan que la mamá le pega al papá. Entonces, ese niño que observa que la mamá le pega al papá va a tener miedo de la mamá. Y como va a tener miedo de la mamá, cuando esté en el colegio y una niña lo empuje, no se va a defender. Se va a dejar agredir. Se transforma en otra víctima, ¿no? ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque muchos hablan acerca del varón, cuando en realidad la mujer también es la persona que agrede. ¿Sí? Existen diferencias socioculturales, pero en el aspecto de analfabetismo. ¿Cuántos han recibido una instrucción para poder leer y escribir? ¿No? ¿A quién yo le puedo llamar analfabeto? ¿Cierto? Entonces, son situaciones distintas. Por eso es que parte de la entrevista que se tiene que establecer entre el psicólogo y los padres de familia es preguntar, ok, ¿con quién vive el menor? ¿Sí? ¿Con quién vive el menor? Ahora, yo como docente, ¿puedo hacer esas preguntas? Sí, también. Cuéntame, Pepito, ¿con quién vives? ¿Quién comparte contigo? ¿Vives solo con tu abuelita? Ok, ¿y tus padres? Te pregunta para saber cuál es el soporte, el soporte familiar del menor, porque eso puede ser una causa para dificultades de aprendizaje, ¿sí? Ok, está bien, ¿tienes hermanos?
Pepito, 15 años, tiene hermanos. ¿Cuántos hermanos tiene? Tiene 3 hermanos. ¿De qué edades? De 6 años, de 5 años, de 4 años. Escalerita. Ok, Pepito, entiendo. Cuéntame, ¿quién se hace cargo de tus hermanos? Y Pepito responde yo, entonces él está realizando un rol y una función que no le corresponde. Él está haciendo el rol de padre o de madre porque no hay nadie que los cuide. Y eso es el aspecto de su cuidado, de ver que estén bien, que hagan su tarea. Es lógico que Pepito no haga sus propias tareas porque está ocupado atendiendo a sus hermanos. ¿En qué momento va a hacer su tarea? Entonces, ¿va a tener problemas en el proceso de aprendizaje? Posiblemente tenga problemas, ¿sí? Por eso es que es importante realizar este tipo de preguntas a los estudiantes y a los padres, y a los cuidadores. Hay algunos que tratan de ocultar la verdad, pero es mejor comprender parte de la situación y realizar la pregunta de manera directa. ¿Ok? Ahora, tenemos también problemas, las causas que pueden generarse dentro del colegio. Por ejemplo, los métodos de enseñanza. ¿Cuál es la estrategia que utiliza? Aquí supongo que hay algunos docentes. Me gustaría saber, ¿ustedes en qué tipo de pizarra escriben? ¿En una pizarra acrílica, donde se utiliza plumón o se utiliza tiza? O tal vez sea una pizarra inteligente. El método de enseñanza varía, ¿cierto? ¿Qué tipo de pizarra utilizan? Solo pizarra, estoy preguntando, pizarra, nada más. Si pueden escribirlo en el chat sería genial. Y ahorita les explico la razón. Porque este proceso de enseñanza-aprendizaje hace que uno pueda ser más creativo, ¿sí? Existen deficiencias de los maestros en sus aptitudes pedagógicas. Es lo que están aprendiendo. No es lo mismo que el maestro solo llegue con su regla y con sus citas y empieza a realizar trazos y ejemplos y demás. Trata de explicar al estudiante a que el maestro realice una proyección en una pizarra inteligente y pueda utilizar materiales digitales, herramientas digitales, plataformas, puede utilizar una conexión híbrida incluso, ¿no? Con los estudiantes de forma virtual o presencial. No sé, hay muchas herramientas en la parte digital. Entonces, no es lo mismo. Hay muchas dificultades, ¿no? Igual en el proceso acrílico. ¿Por qué? Porque está comprobado que los docentes que solo están con su tiza, ¿cierto? Afectan mucho la garganta. O sea, yo le enseño con tiza, ¿ya? La gargantita está fallando. Pero sí es mucho más complicado tratar de enseñar en un aula, ¿ya? Con tiza que con plumón, ¿cierto? Con el aspecto acrílico. Se borra mucho más rápido, mucho más fácil, puedes avanzar un poco más, puedes utilizar diversidad de colores. En la tiza también, pero no se nota mucho, ¿cierto? Dependiendo del fondo de la pizarra, la mayoría utiliza el verde oscuro. Y cuando utilizan tiza, los trazos son difíciles de alcanzar, ¿sí? También tenemos, pues, los programas y exigencias inadecuadas a la realidad de los niños. ¿Qué pasaría o qué pasa con esos programas curriculares en donde le colocan al estudiante 20 cursos? 20 cursos, y son cursos preuniversitarios, y el menor tiene 5 años. Imagínense, le estamos haciendo una exigencia que no está acorde con su propia realidad, no está acorde con su realidad, porque no puede, porque que realmente no puede, no, es que el nivel educativo para él es demasiado, es necesario enseñarle a su propio ritmo y en base a la edad, ¿sí? Y las inadecuadas relaciones de profesor-alumno. ¿Qué es lo que está pasando con esa relación? Hay algunos docentes que
grita mucho en clase, no establece un vínculo con el estudiante. Y como no se establece un vínculo con el estudiante, hay problemas. Porque el estudiante no va a poder interactuar fácilmente, le va a dar temor y simplemente el acto de levantar la mano y decir, profesor, no entendí, va a tener problemas, ¿sí? Así como las deficiencias organizacionales de la escuela. El aspecto de organizar. ¿Qué profesor dicta qué curso? Si ese profesor dicta matemática, no se va a dictar comunicación también, porque cada docente se especializa en un solo curso, ¿no? Acá, por ejemplo, en Perú existe polidocencia. El docente dicta todos los cursos, pero eso solamente ocurre en primer grado, polidocencia. En segundo, bueno, a partir del segundo me parece que ya está cambiando este aspecto, ¿no? Pero antes, hablo de hace muchos años atrás, la polidocencia se aplicaba en todo nivel primaria. O sea, que el mismo profesor dicte todos los cursos. Imagínense, ¿existe un problema en la organización? Sí, porque están colocando un docente que es bueno, por ejemplo, en comunicación, a que empiece a dictar idiomas, ciencias naturales y demás. Entonces, hay un problema en la organización. Hay un problema en la organización. ¿Ok? Muy bien. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se está entendiendo a qué se llama problema general de aprendizaje? General, enfocado a distintas áreas. Específico, discalculia, dislexia, ¿sí? Son mucho más desmenuzados, ¿no? Cuando digo, tiene dificultades de aprendizaje, ya, entonces es un problema general de aprendizaje, porque está enfocado en varias áreas. El problema no es solamente conmigo, ¿no? Por eso es importante que exista esa facilidad para poder interactuar. Muy bien, Elba nos dice, un profesor de primaria está capacitado para dictar todos los cursos. Eso me parece genial. Pero ¿qué pasa si su propia herramienta, a lo que voy es que, ¿qué pasa si, como parte de sus estudios que ha realizado este docente, su propia herramienta dice que es profesor de comunicación y lo ponen a dictar un curso que no le corresponde? A eso quiero llegar con deficiencia organizacional, ¿sí? O sea, cuando es específico, no es distinto al acto de colocar a cualquier docente. No. Es que él es especialista en algo y como tal debe dictar una clase, pero lo mandan a dictar otra clase, ¿no? Eso es lo que se ha evidenciado. Lamentablemente es, ya, ok, pero tienes que dictar en primaria, ¿qué año? Cuarto grado. Bueno, sí puedo, ya, lo coloca. Cuando en realidad no es un profesor que ha sido capacitado para dictar todos los cursos, ¿sí? Aquí sí habría una deficiencia organizacional, ¿ok? Muchas gracias, Elba, para aclarar la situación. Gracias. Seguimos. Muy bien, ahora, he traído en total 3 casos, ¿ok? 3 casitos. 2 casitos, los 2 primeros están resueltos. El último no está resuelto. Pero sí me gustaría leerlos y coloquen ahí en el chat, por favor, qué tipo de solución ustedes le darían a este tipo de situación. ¿Ok? Vamos a leer el casito número 1, ¿ya? En este caso número 1 me dice lo siguiente. José es un estudiante de segundo grado de primaria, ¿ya? Es cariñoso, inquieto, no permanece sentado en las horas de clase. Observemos esta conducta de usted, ¿ya? Vamos a ver. Se para constantemente, no sigue las instrucciones dadas por el docente. Se tiene que dar en forma reiterativa las normas para que pueda cumplir. O sea, se le tiene que repetir para que él pueda comprender. Sigamos a ver. Evidencia dificultad. Vamos a ver
¿En dónde tiene dificultad el pequeño José? Dice, en la lectura, porque todavía si la vea y su comprensión lectora es muy baja, no logra comprender la palabra en general, ¿no? Le es difícil responder cuando son textos que requieren un análisis de carácter inferencial. ¿No entendí? Te explico. Cuando hablamos acerca de un texto de carácter inferencial es la interpretación que se da en base al texto. Claro que no lo puede realizar porque todavía si la vea hay problemas de lectura. No puedes decir palabras completas. Y si tiene problemas con palabras completas no va a poder comprender. Puede leer. El toro salió de la cueva. Y tú le dices, ok, a ver, José, te pregunto, ¿quién salió de la cueva? No sé. Se queda callado, no te responde. Porque si la ve, no hay una buena lectura. Tiene que existir una buena lectura para que mejore su comprensión, ¿ok? En la escritura, en el aspecto escrito, copia lo que se escribe en la pizarra, pero en los dictados todavía confunde algunas letras. Ojo con esto. En la escritura copia tal cual. En la pizarra dice modo, él copia modo, tal cual. O sea, repite, hace la forma y demás. Pero no es que pueda leer lo que dice. Solo copia. Y cambia las letras. ¿Cuál cambia? La C por la Ch, la G por la J, la D por la D. En lugar de decir tomate, dice domade, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay problemas en el reconocimiento de los fonemas, el sonido que emite, ¿ok? Tiene problemas. Muy bien, a ver, vamos a detenernos acá un ratito. ¿Cuál sería el esquema en base a la resolución de los casos? ¿Qué necesidad inmediata tiene? ¿Cuál sería la dificultad o dificultades que tiene José? ¿Qué es lo que se haría primero? A ver, tú eres docente, vamos a suponer que seas docente de segundo grado de primaria, ¿ya? Y lo ves a José. Yo no quiero que me digas, ya, tiene esto, no, sino, cuéntame, ¿qué es lo primero que harías ante este tipo de casos? Porque es posible que te haya pasado. ¿Qué es lo primero que harías? A ver, lo primerito, antes de pasar a la siguiente lámina, que están las cosas. Lo primero, conocer el ambiente del menor. Excelente. Y para conocer el ambiente del menor, para saber cuál es el ambiente de José, ¿ya? ¿Qué se debe hacer? Yo ya sé que debo conocer el ambiente del menor. Ok, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Muy bien, los vemos. Entrevista con los padres. Primero, José, paso 1, como tal. Tiene que pasar por una evaluación. Yo no puedo decir, ya, José tiene impulsividad. Ya, José tiene retraso mental. Ya, José, no. Primero viene la evaluación. Y esta evaluación tiene que ser una evaluación psicológica. ¿Y quién te va a proporcionar la información? Los padres. Y como docente, ¿qué hago? Solicito al padre de familia que traiga un informe psicológico. ¿Y por qué necesito ese informe psicológico? Para saber si existe algún problema dentro de su aprendizaje. ¿Cómo es su aprendizaje? ¿Sí? Esto va a ayudar a indicar pues las fortalezas y áreas en donde José necesite pues apoyo emocional. Y para esto se tiene que entrevistar a los padres dentro de la evaluación. ¿Y cómo es eso de que entrevistar a los padres? Muy bien. Tal como lo mencionó Luz Beni en la entrevista con padres, Juan Carlos también nos dice, preguntar en casa si es igual en casa que en el colegio.
Preguntarle a los padres, ¿se porta así desde hace cuándo? Si ya ha tenido escolaridad anterior, ha evidenciado, ha observado que los años anteriores José ha tenido este tipo de problemas, se ha observado, eso es lo que se tiene que ver, ¿no? También se tiene que realizar pues un diagnóstico, ¿no? El diagnóstico psicológico lo hace el psicólogo y en base a ese diagnóstico el docente va a poder comprender. ¿Y por qué es que es necesario que el docente sepa el diagnóstico? Para realizar las estrategias de intervención. Muchos se enfocan, ahora lo que está en boom es la famosa psicología positiva. La psicología positiva es una teoría en donde indica que el menor no necesariamente aprende porque tiene miedo al castigo, sino aprende porque está en relación con su ambiente y siente que este ambiente puede mejorarse, ¿no? Se siente motivado. ¿Y por qué es que este menor se siente motivado? Se siente motivado porque recibe refuerzos, reforzadores. ¿Qué son refuerzos? El aspecto de decir buenas palabras, el aspecto de premiar, lo que hemos visto a lo largo de las clases. Premiar a José cuando se le da instrucciones. Muy bien, José, ya me has entendido. Perfecto, José, lo haces espectacular. Es un refuerzo, ¿no? También está el aspecto de una rutina, implementar una rutina. Ok, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de estudiantes en casa, por ejemplo, se levantan, se lavan la cara, se ponen el uniforme y se van al colegio. Algunos ni desayunan, y desayunan cuando llegan al colegio. El padre no prepara desayuno, lo compra en la tiendita del frente o le da dinero para que compre su desayuno. Este menor de 7, 8 años comprará su desayuno en el kiosco. Estamos tratando de darle responsabilidades a alguien que todavía no tiene un conocimiento, un concepto exacto de lo que se debe hacer. Y se espera que se porte como adulto, cuando en realidad no. Se necesita establecer una implementación en la rutina. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver qué nos dice Rosa María. Una evaluación psicológica y una planificación extracurricular que le permita nivelarse y mejorar sus conocimientos. Exacto. Y esa planificación extracurricular, tal como lo refiere ella, forma parte de una estrategia de intervención. ¿Por qué? Porque como planificación, yo digo, estoy haciendo una planificación, ¿no? Estoy planificando un horario para que el estudiante pueda nivelarse. Y para eso se establece una rutina. Es necesario establecer una rutina, ¿ya? Una disciplina. Yo prefiero llamarlo disciplina, que sea disciplinado en el horario, que cumpla con ciertos turnos y horas para que pueda hacer actividades, ¿sí? Apoyo en la lectura y escritura. La lectura guiada. ¿Cómo es eso? Sesiones de lectura. Lectura individual en pequeños grupos. Tú lees esta palabra, tú lees la otra palabra. Agruparlos. Todos los que tienen dificultades en lectura, ok. Para que puedan apoyarse mutuamente y que todo el grupo pueda interpretar y se aplique la misma actividad para todos. Por ejemplo, ustedes saben cómo hacer o han llevado tal vez algún curso de lectura veloz. ¿Han llevado curso de lectura veloz o saben leer de forma veloz? ¿Les han enseñado tal vez antes a aplicar esta lectura veloz? Si lo han hecho, genial. Pero hay ejercicios para lectura veloz, ¿sí? Muy bien, Elba sí lo ha hecho. Hay ejercicios para lectura veloz. ¿Y cómo es? Te explico, ¿ya? Te ponen primero una hoja, porque parte de las actividades es primero una hoja, y en esa hoja tiene
Solo palabras. Mamá, papá, pera, plátano, papaya, así. Pero esas palabras están cortadas. ¿Cómo cortadas? Es como si hubieran puesto una línea en medio de la palabra y hubieran borrado lo que está abajo. Y solamente se ve lo de arriba. Entonces, el aspecto psicológico, la teoría de Gestalt te dice, cierra la figura, ¿sí? Cierra la figura. Es decir, léelo. ¿Cómo lo interpreta tu cerebro? Léelo. Pero se ve la mitad de la palabra, no importa. Lo vas a poder comprender. Léelo. Se comprende. Y eso es un ejercicio para lectura veloz, porque después de leer palabritas, te van a dar texto. Te van a dar texto, lectura veloz. Así es como se aplica, así es como lo he aplicado, ¿no? Ahora, ¿hay juegos educativos? También hay juegos educativos. Hay canciones, hay fichas. Hemos estado viendo las fichas también en la sesión pasada, ¿no? Se pueden adaptar los materiales, se pueden adaptar. ¿Y cómo es que se adaptan los materiales? De forma visual. Puedes agregarle imágenes, puedes hacer gráficos, facilitar el estado de comprensión. Hay unos textos que suelen ser mucho más simplificados, ¿no? ¿Cómo simplificados? En base a la edad. Tú no vas a poder colocarle una fábula. Tienes que, a José que tiene pues dependiendo, ¿no? Acá está en segundo grado. Me parece que el segundo grado ya tienen 7, 8 años aproximadamente. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre aquí en el Perú. Sí podrías empezarle a aplicarle un poquito de textos mucho más largos, ¿ya? Mucho más largos. Y hacerle preguntas que no solamente se ubiquen en el texto, ¿ok? Los textos simplificados pueden utilizar textos, estos textos simplificados que les digo, estos textos son cortos, breves, y se les hace preguntas en base al texto, ¿no? Por ejemplo, ¿y de qué se trata el texto? ¿No? Que puedan interpretarlo, pero poco a poco. No vas a pedir, extrapola el texto y en base al autor responde, interpreta el punto crítico. Estamos hablando de eso, ¿ok? Colaboración con los padres. Aquí el apoyo de los padres, y no solamente acá, sino con cualquier otra situación, es fundamental. El apoyo de los padres. Sin el apoyo de los padres o los cuidadores, no podríamos realizar un tipo de comunicación constante. No se puede. No se puede reforzar lo que está en el aula, por ejemplo, lo que se aprende en el aula no se podría reforzar en casa, si es que el padre no apoya. Si es que yo observo que José prácticamente está solito y viene su hermano mayor que está en tercero de secundaria y los dos salen a la misma hora, van a su casa y están solos, ¿qué creen que haga José? ¿Se va a sentar a hacer su tarea por voluntad propia y va a estar sentado hasta terminar su tarea y luego va a ponerse a lavar sus platos del almuerzo? Va a estar, no, es un niño. José va a querer comer dulces, va a querer ver televisión, a menos que haya tenido una disciplina positiva desde el inicio, ¿cierto? Es completamente diferente, ¿ok? Muy bien. Y bueno, todo esto se tiene que dar pues de manera temprana. ¿A qué me refiero de manera temprana? Temprana porque si existe una intervención a tiempo, entonces se va a poder adecuar a la realidad, se va a poder adaptar a la realidad, va a poder interactuar con los demás, va a poder mejorar y nivelar su escala de conocimientos, ¿no? Va a poder. De lo contrario, se va a atrasar, se va a atrasar, se va a atrasar. Y al atrasarse, aumenta su edad cronológica, pero no aumenta su edad mental. Porque tiene dificultades en el lenguaje básico. No lenguaje de comunicación o de materia, sino el aspecto de habla, del habla fluida, del habla escrita. ¿Ok?
Muy bien, ¿qué tal les ha parecido este primer casito? A ver, comentarios en el chat, ¿qué tal les ha parecido el casito? ¿Les ha, les ha pasado? ¿Algún colega alguna vez le ha pasado? ¿Han visto, han observado? ¿Forma parte de su realidad? ¿Qué es lo que se ha observado? ¿Sí forma parte de su realidad? ¿No forma parte de su realidad? A ver, escríbanme en el chat para ver cómo van. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver otro caso. Sí, vamos a ver. Claro, muy bien. Así como dice Osiris, ¿no? Bueno, en forma piramidal, como refiere Elba, es para la lectura de los. Osiris dice, los padres son parte de todo, ¿no? Ah, ok. Vamos ahora con el casito número 2. Vamos con el casito número 2. El casito número 2 dice lo siguiente. María es una niña de tercer grado de primaria. Está alegre, ¿ya? Se expresa con claridad, se esfuerza por culminar sus tareas, ¿no? Muestra dificultad en la lectura, porque es poco fluida, y siempre en la hora de plan lector se muestra desanimada. Ojo, en la lectura tiene problemas, ¿ya? Ella puede expresarse con claridad, pero el aspecto de leer tiene problemas, ¿sí? Su atención es corta y requiere un apoyo, apoyo permanente para su avance, ¿no? En todas las áreas curriculares, o sea, todos los cursos, tiene un desempeño bajo. O sea, se esfuerza por terminar sus tareas, pero su desempeño, sus objetivos, clase a clase, no logra alcanzarlos del todo, ¿no? Posiblemente lo haga un poquito más lento que los demás, porque su proceso de aprendizaje todavía está en proceso. Sus calificaciones también. En su escritura omite letras al escribir. Y junta las palabras sin hacer la separación respectiva. Por ejemplo, mi mamá me cocina rico. Cualquiera lee y dice, mi mamá me cocina rico. Pero ella lo escribe de frente. Mi mamá me cocina rico. De frente, mi mamá me cocina rico. Así, seguido, sin espacio. La pregunta es, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Qué, qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Cierto? Está ocurriendo, no está ocurriendo, qué es lo que está sucediendo de alguna forma, ¿cierto? Entonces, aquí es donde hay dificultad. Aquí es donde hay un problema. ¿Han observado tal vez este tipo de situaciones, este tipo de estudiantes? ¿Los han observado? Posiblemente sí los hayan observado. Tal vez todavía no les ha tocado ningún estudiante así, o tal vez algún colega. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el proceso? A ver, ¿cómo se podría trabajar con este tipo de estudiantes? ¿Qué es lo que se haría? ¿Qué es lo que ustedes harían? Miren, qué bonito, ¿no? Veamos, vamos a ver. ¿Cuál es la propuesta? Vamos a ver cuál es la propuesta. Primero, su evaluación. Ya hemos dicho que sí o sí todos los estudiantes tienen que pasar por un proceso de evaluación. Se tiene que asegurar que esta pequeña llamada María sea evaluada por psicopedagogía para saber en dónde ella necesita apoyo. Necesidades. Mire. Segundo, si tiene problemas en la lectura porque se desanima cada vez que toca el curso de la lectura, ¿qué haría? Primero, lectura compartida, ¿no? ¿Cómo es eso de lectura compartida? El aspecto de yo leo una parte y tú terminas la otra parte. Estamos en una oración o en un párrafo. El párrafo tiene dos oraciones. Yo leo una oración y tú lees otra oración.
2 horas, ¿no? Lectura compartida, ¿sí? Esto puede ayudar a darle seguridad, mejorar su fluidez, ¿ok? Lectura en voz alta. Esto puede lograr animar a María a realizar preguntas sencillas, ¿no? A resolver también. Porque mejora la comprensión y la atención. Porque María va a estar concentrada leyendo en voz alta lo que dice el texto. Y tú vas a hacer un seguimiento del texto que está leyendo María. Demora lo que se demora. Ojo, no es apresurarle y decir, ya María, ya terminaste, pero María te equivocaste. No. Primero es observar cómo es que lee. Y después de observar cómo lee, recién es tratar de hacerle preguntas, porque esa va mejorando poco a poco, ¿sí? Los textos, como son atractivos, libros de colores, materiales de lectura, ¿ya? Para que te pueda motivar a la lectura. Si yo observo que le doy un libro, pero este libro solo aparece líneas, 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 no me va a motivar leerlo. Si a mí no me motiva, que soy una persona adulta, imagínate a un menor. Para este tipo de grado o de edad, para María en este caso, se necesita colores, imágenes, formas, para que llame su atención. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué haríamos, a ver, al respecto? Después de la estrategia de lectura, vemos ahí también los aspectos de la atención, ¿no? ¿Cómo es eso? Primero, tareas cortas, distintas, dividiendo toda la tarea en segmentos para que aumente el interés de María. Por ejemplo, yo tengo un libro completo y yo quiero que María lea ese libro completo. Yo no voy a hacer que lea el libro completo. De un día para otro es imposible. No, porque es una niña. Lo que yo voy a hacer es dejarle capítulo 1, semana 1, o la primera hoja hasta tal punto, el primer día, la segunda hoja, el segundo día, y así, ¿no? Para mejorar el interés, claro está. Hacer pausas frecuentes. Esto introduce pequeñas pausas durante las actividades. Está tratando de, leyendo en voz alta, ok, perfecto, terminaste, muy bien, aplausos para María, ahora todos nos ponemos de pie, nos estiramos, nos relajamos, respiramos, estamos haciendo una pausa. ¿Para qué? Para que no se sienta abrumada y pueda continuar con su proceso de atención, ¿sí? A ver, vamos a ver. En el caso de la lectura, estoy observando que están escribiendo en el chat y me parece muy interesante. Gloria dice, sí me ha ocurrido en tareas dirigidas. La mayoría pasa porque no sabe leer y otra es porque al escribir debemos ir leyendo. ¿Y cómo es eso? El aspecto de leer o escribir cuando se lee, ¿ya? Está relacionado directamente al tipo de docente que se involucra con el estudiante, ¿no? Si estás leyendo, estás escribiendo y están observando que si está dictando la clase está tomando nota, pero el aspecto de leer y de escribir está trayendo dificultades, ¿no? Porque lee y escribe, lee y escribe, lee y escribe. Primero tiene que dedicarse a una sola acción. Cuando ya lo pueda hacer y pueda comprender ambas acciones, sí se podría potenciar. Y me parece genial que lo implemente Gloria. Vamos a ver, Elba comenta. La lectura encadenada, el aspecto de que uno lee y el otro niño lee y sigue la lectura y así sucesivamente. Eso hace que el niño esté atento para ver qué le va a tocar en su futuro. Y esto también mejora la atención y está enfocado en el aspecto de lectura. ¿Ok? Digamos, el apoyo en la escritura, ¿sí? Son
dictados y correcciones guiadas. Se realiza dictados de manera frecuente para poder revisar los errores. Hay algunos que confunden constantemente, ¿no? Así como María, que confunde la J por la G, la T por la D. Entonces es necesario realizar de manera frecuente dictados, ¿sí? Y observar. Ahora, este dictado puede aumentar. ¿Cómo es eso? No es dictarle 20, 30 palabras, no, sino primero se dicta toda la palabra y después que los estudiantes lo puedan separar por sílabas, por ejemplo, ¿no? Entonces se hace un dictado o primero lo dictas a través de sílabas, y después el estudiante forma la palabra completa. Es un dictado, ¿ok? Se puede utilizar, pues, los recursos visuales y tecnológicos. ¿Cómo es esto de recursos visuales y tecnológicos? El uso, pues, de imágenes, ¿no? De imágenes. Los famosos pictogramas. Dibujo con palabras. Dibujo con palabras. Y esto hace que se refuerce, pues, la relación entre el sonido y la escritura, ¿ya? El sonido y la escritura, ¿no? A ver, mesa, observa la figura, relacionan palabra con la figura. Ah, genial, eso es una mesa. Y observan cómo se escribe. Entonces, el estudiante tiene que repetir, mesa, perfecto. Volteas la tarjeta y tiene que escribir mesa. ¿Se entiende? Para que de esta forma exista una interacción. ¿Se dan cuenta? Las aplicaciones educativas también para mejorar la lectoescritura. Hay muchas aplicaciones ahora. La era digital está aumentando considerablemente y eso es un gol para los docentes, porque permite que se mejoren ciertas estrategias. ¿Ok? Colaboración con familiares, el aspecto de mantener una comunicación constante, pues, con los padres de familia, para que puedan involucrarse en ese proceso, comentarles cuál es la tarea. Pero aquí viene el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque el padre puede tomar dos actitudes. La primera es que esté diciendo constantemente al estudiante, pero es tu tarea, pero es tu tarea, pero es tu tarea. No has hecho tu tarea, mira cómo no has hecho tu tarea. El profesor te va a revisar la tarea y no has hecho la tarea, ¿no? A las actividades adicionales. Entonces, no están exigiendo al estudiante, pero no lo motivan a que realmente lo realice, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace en psicología en el aspecto de intervención en terapia? Nosotros no es que dejemos tareas, dejamos actividades y le recomendamos al padre que el estudiante lo haga a su ritmo, que no le pregunte, que el estudiante aprenda a ser responsable de hacer su propia tarea. O sea, que tenga esa capacidad para decir, ah, verdad, la psicóloga me dejó esta tarea. Ojo, eso va a un grupo específico más a la edad, para que pueda hacer su tarea y que el padre no esté exigiéndole, porque si le exige no va a querer ir al psicólogo, ¿no? Si le exige no va a querer ir al curso de nivelación, si le exige no va a querer, por más de que el estudiante se siente 3 horas con un profesor particular, no va a aprender, ¿ya? El esfuerzo tiene que ser positivo. Se alienta a María y reconoce pues sus esfuerzos, sus logros de manera constante, por más pequeño que sea. La semana pasada se trabó con la palabra trabajo y esta semana ya puede decir la palabra trabajo, entonces se le aplaude. Muy bien, María. ¿Te das cuenta que sí puedes? Estas son palabras de reforzador positivo, ¿sí? Muy bien, ese es el caso número 2, ¿ya? El casito número 2, muy interesante este casito número 2. Y vamos pues con el último caso. Este caso no está resuelto, pero sí es como para invitarlos a ustedes a que puedan tratar de buscar una estrategia de solución o que puedan escribir en el chat posiblemente la estrategia de solución, ¿ok? Vamos a ver. Dice, Abel es estudiante de 5º grado de primaria, es extrovertido, le gusta compartir, disfruta de los juegos en grupo, ahí están sus habilidades. ¿Ah? Muestra dificultad en qué?
al plasmar sus ideas cuando le soliciten escribir un pequeño texto. Sí. No respeta los signos de puntuación, confunde algunas letras al escribir palabras con G, J, S y T, su lectura es poco fluida y en la resolución de problemas le es difícil organizar sus ideas y la información proporcionada para dar por el procedimiento indicado y la respuesta correcta. ¿Ya? En comprensión lectora muestra dificultad para captar el hilo conductor del texto y su vocabulario es pobre. Ajá, interesante. Pregunto, ¿qué es lo que ustedes harían? ¿Qué es lo que ustedes harían en este caso? Primer paso. Primer paso, si estamos hablando de forma general, ¿ya? Lo primero que se haría es lo que hemos estado comentando en los dos últimos casos, ¿sí? Es decir, se tendría que realizar una evaluación, entrevista con los padres, ¿sí? Ojo, es difícil organizar sus ideas. Entonces, como tiene dificultades para escritura, ¿ya? Su lectura es poco fluida, lo que podrían hacer, y la capacidad de organización es diferente, en las actividades pueden separar toda la oración. Le dan como un rompecabezas, ¿ya? Pero este rompecabezas está relacionado a una oración. Por ejemplo, lo más fácil, mi mamá me mima, ¿no? Mi mamá me mima. Listo. Mi mamá me mima. 4 palabras que forman una oración. Mi mamá me mima, ¿no? Entonces, lo que yo hago es cortar las palabras y digo, ordénalo. Ahí va a poder realizar su organización de ideas, va a poder leer después que ha escrito y ha ordenado la frase, lo va a poder hacer, ¿sí? Y va a poder interpretar. Entonces, de alguna forma mejora la lectura y mejora la organización de ideas. Y así como aparecen esas frases tan prácticas, la oración y lo cortas y luego ya lo ordena, lo mismo ocurre con oraciones incompletas. También está vinculado frente a eso. ¿Se acuerdan sus oraciones incompletas o las oraciones que se eliminan o se borran o las que se tienen que sustraer, ¿no? O el aspecto de colocar un párrafo y ellos van a tener que ordenar en base a la forma del texto. Y se tiene que ordenar 1, 2, 3, primero, 4, 5, 6. Son actividades que se pueden implementar pues dentro de este proceso, ¿ok? Y para terminar, nunca nos olvidemos de nuestra famosa escalera de metacognición. Espero que con la explicación de los casos haya sido mucho más práctico el aspecto de reconocer qué situaciones presentan ustedes tal vez y cuáles son las acciones que tienen que aplicar con los estudiantes, qué es lo que se debe identificar para poder aplicar, ¿no? Claro, muy bien, Gloria. Muchas gracias a todos los que han estado participando de manera activa el día de hoy. Nuestra última clasecita va a ser el día viernes a la misma hora, a las 6 de la tarde. Así que pues los espero conectados, ¿sí? Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a ver si por ahí está el